Vamos a iniciar el programa de esta noche. Vamos a iniciarlo como siempre. In nomine Patris, Filii, Spiritui Sancto. Amén. Pater noster, qui es in celi, sanctificetur nomen tuum. Adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo ed in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, se libera nos a malo. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Sancte Micael Arcangelo, defende-nos in proelio, contra nequitiam et insidias diaboli, esto presidium, impere dili Deus supplices deprecamur, tuque princeps militias celestis satana maliosque spiritus malignos, quia perditionem animarum pervagantur in mundo, divina virtude in inferno detrude. Amén. In nomine Patri et Filii et Spiritui Sancto. Amén. Pues bienvenidos, buenas noches. El programa de esta noche es de suma importancia. Bueno, siempre digo que es de suma importancia, pero este es sin igual, ya que debido al desconocimiento de esto, es en la situación que nos encontramos, ya lo decía San Pío X. Yo he titulado esto de una manera dramática, tal vez, porque si no lo saben, se lamentarán, ya que, como dice el Señor en la Sagrada Escritura, por ignorancia pereció mi pueblo. Dicho esto, deben saber ustedes que el peligro de la ayuda, entre comillas, ofrecida por el modernismo al catolicismo tradicional es de una gravedad extrema. Algunos católicos ligados a la tradición, para salir del gueto en que los ha encerrado la modernidad y la ignorancia, podrían aceptar sin darse cuenta poco a poco y en la práctica, si no las ideas, al menos los métodos de los modernizantes. En pocas palabras, asistimos a un trasbordo teológico inadvertido hacia el modernismo. No se puede negar que muchos de ellos aman la Iglesia, la sana doctrina y la recta moral. De todos modos, la intención de buscar una manera de adaptarse a las circunstancias de los lamentables tiempos que vivimos refleja la del ingenuo que acepta una insidiosa mano tendida sin darse cuenta de que esa misma mano lo llevará más tarde a cruzar el río, pero hacia el Rin, o sea, el error y la injusticia, no hacia el Tíber, es decir, la verdad de la Roma verdadera. Y en esto deben saber ustedes que hay una vieja política de la mano tendida. Escuchamos con frecuencia amigos, a familiares, que a pesar de los ultrajes, de los sacrilegios, de las herejías que escuchan en las parroquias o de manos de sacerdotes amigos, dicen, bueno, Dios lo sabe todo, Él les perdonará, Él sabe mi corazón, Dios está en todas partes, la Santa Madre está en todas partes, yo vivo mi vida, el Señor sabe mi corazón, Él lee en mi corazón. Y claro, siguen siendo partícipes de toda esta situación de la vieja política de la mano tendida. Ayer la mano tendida al catolicismo era la del comunismo de rostro humano, de Gramsci, Bloch, Rodano y Beringer. Y numerosos católicos apostataron pasándose al comunismo materialista y ateo, afirmando: ¿cómo rechazar la mano que te tiende una entidad que parecía temible pero que ha demostrado ser muy caritativa? Hoy en día la mano tendida es la del neomodernismo, que parece haber abandonado el odio a la tradición, palpable desde la época de Pablo VI, y está dispuesto a otorgarle derechos, o al menos concederle cierta tolerancia, ya que se visten de manera que
no atraiga tanto la atención de aquellos que se creen o que viven como tradicionalistas, es decir, como católicos. Desgraciadamente, el mismo estribillo que estaba en boca de los católicos progresistas y los demócratas cristianos de ayer está en tradicionalistas actuales, que dicen, ¿no? Por fin un modernista de rostro humano. Se referían a Jorge Mario Bergoglio. ¿Quién va a rechazar la mano que le tiende a la tradición, con tal de que nos dejen celebrar la misa tradicional, la misa en latín? Todo vale. Pero lo que no sabemos es que hay un caso del ingenuo y el caballo de Troya. El error del tradicionalista ingenuo, que estrecha una mano inicialmente tendida, pero que luego lo triturará, consiste ni más ni menos en que en la práctica no acepta, aunque en teoría las conozca, las armas de la verdad que los romanos pontífices enseñaron desde hace un siglo a los católicos en su combate a la modernidad y las fuerzas ocultas de la subversión por medio de alocuciones. Infunda in lapide et in nomine Domini David prevaluit contra Goliat. Esta es la antífona de las primeras vísperas del cuarto domingo después de Pentecostés. ¿Qué quiere decir en castellano? Un insignificante pastor, David, derrotó al gigante Goliat no solo con la ayuda de Dios, sino armado de una honda y un guijarro. Aquí abajo, recordarán, la iglesia es militante. Solo en el cielo es triunfante. A quien algo quiere, algo le cuesta. Dice San Pablo que solo el que ha combatido legítimamente puede ser coronado. Los católicos que de verdad son íntegramente tradicionales, o sea, católicos, que se sienten sin el menor asomo de duda en la verdad y la justicia, no hacen concesiones y se preparan. Exigen respeto incondicional a sus derechos, que son los de Dios. En cambio, los que no están seguros de estar en la verdad, por agotamiento o ingenuidad, no consiguen vencer la batalla, ya que no quieren esforzarse. Y por eso de ahí el peligro grave de que en las confesiones muchos van a preguntarle al sacerdote si es que lo que han hecho es pecado. Ay, padrecito, yo no sé si lo que hice está mal. Entonces, dependiendo, obviamente, del sacerdote, pueda que atine o pueda que le diga que no, que tranquila, que lo que ha hecho no es pecado. Si usted conociera el catecismo o lo que han enseñado los papas de sana doctrina, pues ya debe saber que para irse a confesar debe saber que lo que cometió es pecado, si no, ¿para qué va? Tal vez para una dirección espiritual o una sesión de preguntas y respuestas, pero no a confesarse. Porque si no sabe que lo que ha hecho es pecado, está terriblemente mal. Ahí está la trampa de la transigencia en el terreno histórico-teológico. Dicho de otro modo, David le estrecha la mano a Goliat en vez de golpearlo en la frente, valiéndose de la honda, la piedra y el auxilio del Señor, porque ahora estamos llamados al diálogo. Y si el padrecito dice que el adulterio no es pecado, pues no es pecado, el padre me dijo. Si a mí me dejan comulgar, me han dicho a mí, en la parroquia tal, el padre ha dicho que no, que podemos comulgar, y están viviendo en sus segundas o terceras nupcias o uniones. ¿Qué debemos hacer contra el desarme que han causado al cristianismo? De lo que han escuchado, por el contrario, la Iglesia Católica insiste en que la verdad debe estar por encima del error y en que la religión verdadera, cuando se la conoce, tiene que ser bien conocida, amada y expandida en su misión espiritual, con preferencia sobre cualquier otra religión, cuyo mensaje está en el error mezclado o entremezclado con la verdad. Recordarán que hay varios textos sobre los mensajes que dio Dios a los profetas. Uno de ellos, creo que es de Ezequiel, le dice: Hijo de hombre, habla con tu gente y dile, supongamos
que traigo la espada contra una tierra, y la gente de esa tierra elige a un hombre de entre ellos, nombrándolo a él como su vigilante. Y él ve que la espada que viene contra esa tierra y toca su trompeta para avisar a la gente. Entonces, si alguien oye el sonido de la trompeta, pero no atiende a la advertencia, y la espada viene y se lo lleva, su sangre estará sobre su propia cabeza. Pero si el profeta, a quien Dios dio el mensaje de advertir al pueblo de que una espada va a cortarles la cabeza y no lo hace, esa sangre caerá sobre la cabeza del profeta. Toda alma que Dios ha puesto en nuestro camino tiene la obligación de saber la verdad si no la conoce. Y entraríamos ahí a las obras de misericordia. Corregir al errado, enseñar al que no sabe, etc. De esto consideramos importante y urgente conocer el catecismo sobre el modernismo de su santidad Pío X. Recuerden que en muchos lugares se ha escuchado o se ha leído el mal del modernismo. Se habla mucho de la encíclica Pacem Domini Gregis, pero no he visto en realidad, no digo que no exista, pero yo no he visto, no se me ha cruzado, algún sitio donde enseñen lo que enseñó San Pío X con esta encíclica. Ustedes deben saber que el Papa tiene la potestad de hacer varios escritos y lo hace a manera de motu proprio, a manera de escritos doctrinales, a manera de encíclicas, y esta es una de ellas. San Pío X definió el modernismo en su encíclica Pacem Domini Gregis en 1907 como la síntesis de todas las herejías. Entonces, si ustedes no conocen esto, ¿cómo van a poder identificar una herejía? Van ustedes a irse más por el sentimiento. Ay, no importa lo que diga, pero ese padre me encanta cómo habla. Más que una herejía puntual, es un sistema integral que ha logrado acomodar la fe católica a la ideología de turno, a las ciencias modernas y a las herejías modernas, y obviamente a la apostasía, reduciendo los dogmas a sentimientos o experiencias internas, negando su verdad objetiva y eterna, lo que lleva al grave peligro de que quienes estén inmersos en estos errores se están jugando y no lo sepan la eternidad de su alma. Entonces, insisto, me ha parecido importante topar el tema sobre el catecismo del modernismo. Es decir, lo que vamos a hacer basándonos en un pequeño libro antiguo, 1907, que no hay en castellano, que lo que hizo un gran sacerdote, el reverendo padre Lemius, es tomar la encíclica de su santidad Pío X y elaborar un catecismo de preguntas y respuestas para que sea de fácil entendimiento. Entonces vamos a hacer aquí en el programa, me he propuesto, lo he querido hacer hace tiempos y creo que ha llegado el momento. No hay nada más urgente, queridos hermanos, de prepararnos, pero tiene que ser una preparación, no porque el aviso viene, ni el castigo, sino porque necesitamos ser coherentes con lo que decimos que creemos y para poder identificar el error de la verdad. Si no, ¿cómo van ustedes a poder pasar ni siquiera el aviso? Y ya lo entenderán. Entonces empezamos con el catecismo sobre el modernismo, sobre la encíclica Pacem Domini Gregis de su santidad Pío X. Una nota, este catecismo que vamos a aprenderlo reproduce íntegramente y en el orden exacto de sus ideas la encíclica de nuestro Santo Padre el Papa sobre las doctrinas de los modernistas que debemos conocer. El texto utilizado es de la traducción oficial publicada con autoridad. Las divisiones y subdivisiones son las que se encuentran en la versión francesa, publicada en ese tiempo por la imprenta vaticana. Espero al final tener ya todo el texto en castellano, en español, y hacerlo en formato PDF para que ustedes puedan tenerlo y lo lean, lo mediten, lo aprendan. ¿Qué es el catecismo sobre el modernismo? Pues nos habla sobre la gravedad de los errores de los modernistas y hoy por hoy ellos pululan por doquier. Va a salir un informe
la próxima semana en el Vaticano, que ya lo sabíamos, en cuanto a la sodomía. Y se habla que un 85% de quienes están en el Vaticano son sodomitas, modernistas. Es grave. Iniciamos. La pregunta que se le hace al Papa: ¿cuál es uno de los deberes principales asignados por Cristo al sumo pontífice? Su santidad el Papa responde: una de las principales obligaciones asignadas por Cristo al oficio divinamente encomendado de apacentar el rebaño del Señor es la de custodiar con la mayor vigilancia el depósito de la fe entregado a los santos, rechazando las novedades profanas de las palabras y la contradicción del falsamente llamado conocimiento. Pregunta: ¿ha sido necesaria tal vigilancia en todas las épocas? Respuesta: nunca ha habido un tiempo en que esta vigilancia del Supremo Pastor no haya sido necesaria para el cuerpo católico, pues debido a los esfuerzos del enemigo de la raza humana, nunca han faltado hombres que hablan cosas perversas, habladores vanos y seductores, que hierran y conducen al error. Pregunta: ¿son estos hombres que hierran y conducen al error más numerosos de nuestros días? ¿Y qué objetivo tienen en vista? Recuerden que es 1908. ¿Cómo está la situación hoy? Respuesta: debe confesarse que en estos últimos días se ha observado un notable aumento en el número de enemigos de la cruz de Cristo, quienes mediante artimañas completamente nuevas y llenas de engaño, se esfuerzan por destruir la energía vital de la Iglesia y en la medida de sus posibilidades, subvertir por completo el mismo reino de Cristo. Pregunta: ¿por qué no puede el sumo pontífice permanecer en silencio? Respuesta: no podemos seguir callando para que no parezca que fallamos en nuestro santísimo deber y para que la bondad que hasta ahora les hemos mostrado, con la esperanza de consejos más sabios, se atribuya a falta de diligencia en el desempeño de nuestro cargo. Pregunta: ¿dónde están hoy en día los partidarios del error? ¿Son enemigos declarados? Respuesta: que actuemos sin demora en este asunto, continúa el Santo Padre, es imperativo, especialmente porque los partidarios del error deben buscarse no solo entre los enemigos declarados de la Iglesia, sino, lo que es más temible y deplorable, en su mismo seno, y son tanto más dañinos cuanto menos se mantienen al descubierto. Pregunta: Santo Padre, ¿se encuentran estos enemigos secretos que inquietan su corazón paternal entre los católicos? ¿Hay incluso sacerdotes entre ellos? Respuesta: sí. Nos referimos a muchos que pertenecen al laicado católico y, lo que es mucho más triste, a las propias filas del sacerdocio, quienes, animados por un falso celo por la Iglesia, carentes de las sólidas salvaguardias de la filosofía y la teología, es más, completamente imbuidos de las doctrinas venenosas enseñadas por los enemigos de la Iglesia y perdidos en todo sentido de modestia, se presentan como reformadores de la Iglesia. Entonces, den en cuenta, en ese entonces, 1908-1910, cuando los sacerdotes tenían que firmar y jurar, seguir el juramento antimodernista. La situación estaba así. ¿Cómo están ahora? Que en los seminarios ni siquiera les enseñan latín, griego, no se diga la Suma Teológica de Santo Tomás. Pregunta: ¿se atreven estos laicos católicos y sacerdotes que se hacen pasar por reformadores de la Iglesia a atacar la obra e incluso la persona de nuestro Salvador Jesucristo? Respuesta: formando audazmente una línea de ataque,
atacan todo lo más sagrado de la obra de Cristo, sin perdonar ni siquiera la persona del Divino Redentor, a quien con audacia sacrílega degradan a la condición de un hombre sencillo y común? ¿O no se nos has dicho, por ejemplo, por el superior de los jesuitas, que no se puede saber si lo que Jesús dijo en el Evangelio realmente es verdad, porque en ese tiempo no había grabadoras? O también la multitud de veces que han dicho jerarcas de la Iglesia que no hubo tal milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Pregunta: ¿se sorprenden estos hombres de que su santidad los considere enemigos de la Santa Iglesia? Respuesta: aunque expresan su asombro de que los contemos entre los enemigos de la Iglesia, nadie se sorprenderá razonablemente de que lo hagamos si, dejando de lado la disposición interna del alma, de la que solo Dios es juez, conoce sus doctrinas, su manera de hablar y su acción. Ni, de hecho, se equivocaría al considerarlos los más perniciosos de todos los adversarios de la Iglesia. Pregunta: ¿por qué Santo Padre dice que son los peores enemigos de la Iglesia? Si está hablando de estos sacerdotes que están imbuidos de todas estas herejías y mantienen su posición importante dentro de la Iglesia. Respuesta: por esta razón, como hemos dicho, ponen en marcha sus planes para su ruina, no desde fuera, sino desde dentro. Por lo tanto, el peligro está presente casi en las mismas venas y el corazón de la Iglesia, cuyo daño es tanto más seguro cuanto que la conocen más íntimamente. Pregunta: ¿por qué otra razón son los peores enemigos de la Iglesia? Respuesta: además, no apuntan a las ramas y los brotes, sino a la raíz misma, es decir, a la fe y sus fibras más profundas. Pregunta: ¿se conforman con cortar la raíz de la vida inmortal? Respuesta: una vez que han atacado esta raíz de la inmortalidad, proceden a esparcir veneno por todo el árbol, de modo que no queda parte de la verdad católica que dejen intacta, ninguna que no se esfuercen por corromper. Pregunta: ¿con qué medios persiguen su propósito? ¿Qué tácticas emplean? Respuesta: nadie es más hábil, nadie más astuto que ellos en el empleo de 1000 artimañas nocivas, pues desempeñan el doble papel de racionalistas y católicos, y lo hacen con tanta astucia que fácilmente inducen al error a los incautos. Pregunta: ¿no deberían los laicos y sacerdotes católicos temer y rehuir las consecuencias de estas doctrinas? Respuesta: las consecuencias deberían hacerlos vacilar, pero como la audacia es su principal característica, no hay conclusión de ninguna clase que rehuyan o que no expongan con pertinacia y seguridad. Por ejemplo, cuando me invitaban a mí, no recuerdo el año, pero a reuniones del Consejo Nacional de Laicos en el Ecuador, yo no quería ir, pero solo porque me solicitó un amigo, un abogado, fui, porque ya me temía lo que iba a suceder. Primero, la desgracia que tuvo el sacerdote de celebrar lo que él llamó una misa en una mesa plástica de comedor con un mantel, y era terrible. Pero luego aseverar ciertas cosas que estaban mal. Por ejemplo, que decía que tanto el sacerdocio laical como el sacerdote del ministerio es lo mismo. Entonces, cuando yo le dije que no, que estaba equivocado, le di algunas razones, entre ellas de que obviamente el ministerio sacerdotal es ínfimamente superior al del laico, al del bautismo que nos da. Él lo que me dijo: mira, es, por personas como tú, la iglesia está dividida. Lo que acabas de decir es una cuasi herejía. Nosotros tenemos el mismo ministerio que ustedes.
Eso de la misa es algo accidental. Eso me dijo, me quedé helado. Y él era el formador de todos los laicos en el Ecuador. Dije, no voy más a estas cosas. Pregunta. ¿Por qué son particularmente peligrosos y están destinados a engañar a las almas? Respuesta. Son en efecto muy útiles para engañar a las almas, porque llevan una vida de suma actividad, de asidua y ardiente dedicación a cada rama del saber, y porque, por regla general, poseen una reputación de la más estricta moralidad. Pregunta. ¿Hay alguna esperanza de remedio? Respuesta. Existe el hecho que es prácticamente fatal para la esperanza de curación, de que sus mismas doctrinas han inclinado sus mentes de tal manera que desdeñan toda autoridad y no toleran ninguna restricción, y apoyándose en una falsa conciencia, intentan atribuir al amor a la verdad lo que en realidad es fruto del orgullo y la obstinación, como en el ejemplo que di. Pues a mí casi me excomulgó, ¿no? Porque me dijo que era una cuasi herejía el afirmar una verdad. Si nosotros espiritualmente pudiéramos ver la dignidad del sacerdote, donde lo veamos, nos arrodillaríamos, no ante el hombre, sino ante lo que él es, ante lo que él actúa en persona Christi. Obviamente, un pequeño remanente es fiel y son muy buenos sacerdotes, pero eso es muy mínimo en relación a la gran mayoría. Si en 1908 ya San Pío X hablaba de que son un gran número, imagínense hoy por hoy. Pregunta. Santo Padre, ¿no tiene esperanza de reconciliar a estos extraviados? Respuesta. En una época de hecho esperábamos reconciliarlos con una mente mejor, y para ello, en primer lugar, los tratamos con bondad como a nuestros hijos, luego con severidad, y finalmente, aunque con gran renuencia, hemos recurrido a la reprimenda pública. Pero ya sabéis lo inútiles que han sido nuestros esfuerzos. Por un instante han agachado la cabeza, solo para levantarla con más arrogancia que antes. Pregunta. Ya que se ha perdido toda esperanza de convertir a tales enemigos, ¿por qué, Santo Padre, alza su voz en advertencia? Respuesta. Si se tratara de un asunto que solo les concerniera a ellos, quizás lo habríamos pasado por alto. Pero la seguridad del nombre católico está en juego. Por lo tanto, debemos romper un silencio que sería criminal prolongar. ¿Y acaso no ha sido criminal? ¿Acaso ya nos advirtió nuestra Santísima Madre en Fátima que millones de almas van al infierno? Pregunta. ¿Es entonces hora de hablar? Respuesta. Sí. Ahora debemos romper el silencio para exponer ante toda la Iglesia, en su verdadera cara, a quienes se han disfrazado de esta manera. Pregunta. ¿Con qué nombre podemos llamar a estos nuevos enemigos de Jesucristo y de su Santa Iglesia? Respuesta. Modernistas, como se les llama común y correctamente. ¿Cuál es el objetivo de la encíclica?, preguntan al Papa. Responde. Dado que los modernistas emplean un artificio muy astuto, a saber, presentar sus doctrinas sin orden ni sistema, en un todo, dispersas y descoordinadas entre sí, de modo que parezca que sus mentes dudan o vacilan, cuando en realidad son firmes y seguras. Por esta razón, será ventajoso reunir aquí sus enseñanzas en un solo grupo, señalar su interconexión y así examinar las fuentes de los errores y prescribir remedios para evitar el mal. Pregunta. ¿Cómo se divide la encíclica?
Respuesta. Se divide en tres partes. La parte primera trata los errores de los modernistas. La parte segunda, las causas del modernismo. Y la parte tercera, los remedios para el modernismo. Hoy vamos a ingresar o a iniciar la parte primera, los errores de los modernistas. Pregunta. Para proceder ordenadamente en la exposición de los errores del modernismo, ¿cuántas personalidades deben considerarse que desempeñan su papel en el modernismo? Respuesta. Para proceder ordenadamente en este tema un tanto profundo, debe notarse en primer lugar que el modernista sostiene e incluye en sí mismo una personalidad múltiple. Es filósofo, creyente, teólogo, historiador, crítico, apologista y reformador. Estos roles deben ser claramente diferenciados por todos aquellos que deseen comprender con precisión su sistema y captar a fondo los principios y el resultado de sus doctrinas. Vamos a ver ahora cuál es la filosofía religiosa de los modernistas. Vamos a entrarnos en el campo del agnosticismo. Pregunta. Comencemos entonces con el filósofo. ¿Qué doctrina establecen los modernistas como base de su filosofía religiosa? Respuesta. Los modernistas fundamentan la filosofía religiosa en la doctrina comúnmente llamada agnosticismo. Pregunta. ¿Cuál es la enseñanza del agnosticismo? Respuesta. Según esta enseñanza, la razón humana se limita por completo al campo de los fenómenos, es decir, a las cosas que aparecen y en la forma en que aparecen. No tiene ni el derecho ni el poder de traspasar estos límites. Por lo tanto, es incapaz de elevarse hasta Dios y de reconocer su existencia, ni siquiera por medio de las cosas visibles. Pues sí comprenden la gravedad de esto, es decir, esto es porque lo veo. Esto existe porque lo tengo aquí. Si no hay, no existe. Si no lo tengo, no existe. Pregunta. ¿Qué conclusión extraen los modernistas de esta enseñanza? Respuesta. De esto se infiere que Dios nunca puede ser objeto directo de la ciencia y que en lo que respecta a la historia no debe ser considerado un sujeto histórico, tal como refería el superior de los jesuitas. Pregunta. ¿Qué será, según estas premisas de la teología natural, de los motivos de credibilidad y de la revelación externa? Respuesta. Dadas estas premisas, todos comprenderán fácilmente qué sucede con la teología natural. Y hay el grave problema, que quitaron y nos quitaron la teología, incluso a los niños, es decir, el catecismo. Es entre paréntesis, ¿no? No es lo que dice el Papa, lo que a veces yo intercalo cosas con lo que estamos viendo hoy. Bien, entonces el Papa continúa. Fácilmente sucede con la teología natural, con los motivos de credibilidad y con la revelación externa. Los modernistas simplemente los descartan por completo. Los incluyen en el intelectualismo al que califican de sistema ridículo y obsoleto desde hace tiempo. Pregunta. ¿Acaso las condenas de la Iglesia no les hacen reflexionar al menos? Respuesta. El hecho de que la Iglesia haya condenado formalmente estos errores portentosos tampoco les impone la más mínima restricción. Pregunta. ¿Qué definición del Concilio Vaticano puede citarse contra el modernista? Ojo, atención, aquí dice Vaticano, Concilio Vaticano, pero es el primer Concilio Vaticano, ¿no? Porque todavía no había el segundo. Se refiere al Vaticano I. Entonces, pregunta, ¿qué definición del Concilio Vaticano puede citarse contra el modernista? Respuesta,
El Concilio Vaticano ha definido: si alguno dice que el único Dios verdadero, nuestro Creador y Señor, no puede ser conocido con certeza por la luz natural de la razón humana mediante las cosas creadas, sea anatema. Un paréntesis. O cuando ustedes están, vamos a decir, en el campo, mirando la maravilla de los pájaros, o si se detienen a ver un fruto y lo abren, ven toda esa maravilla, esa complicada estructura de la fruta, ¿no van a pensar o a saber que hay un ser superior, que hay un Dios? Pero los modernistas dicen no. A eso se refiere. Y nos dice el Concilio Vaticano II: quien dice lo contrario sea anatema, es decir, maldito. Y también, si alguno dice que no es posible o conveniente que el hombre sea instruido por medio de la revelación divina acerca de Dios y del culto que se le debe tributar, sea anatema nuevamente. Y finalmente, si alguien dice que la revelación divina no puede hacerse creíble mediante signos externos y que por lo tanto los hombres deben ser atraídos a la fe solo por su experiencia interna personal o por inspiración privada, sea anatema. Pregunta: ¿cómo pueden los modernistas pasar del agnosticismo, que es un estado de pura ignorancia, al ateísmo científico e histórico, que es una doctrina de negación categórica? Y en consecuencia, ¿mediante qué proceso legítimo de razonamiento, partiendo de la ignorancia sobre si Dios ha intervenido realmente en la historia de la raza humana, proceden en su explicación de esta historia a ignorar por completo a Dios, como si realmente no hubiera intervenido? Responde el Papa: la cuestión puede entenderse de esto. Es un principio fijo y establecido entre ellos que tanto la ciencia como la historia deben ser ateas, y dentro de sus límites no caben más que los fenómenos. Dios y todo lo divino quedan completamente excluidos. Pregunta: según esta absurdísima enseñanza, ¿qué debe sostenerse respecto a la santísima persona de Cristo y los misterios de su vida y muerte y de su resurrección y ascensión al cielo? Respuesta: todo esto lo veremos pronto con claridad. En la segunda parte de este primer capítulo, el Papa habla de la inmanencia vital. Pregunta: según lo que acaba de decir, es evidente que el agnosticismo no es más que la parte negativa del sistema de los modernistas. ¿Podría mencionar el lado positivista? Respuesta: el lado positivo consiste en lo que llaman inmanencia vital. Hago una nota. En filosofía, es la teoría según la cual lo representado como contenido de la conciencia es la única realidad en oposición a lo que está fuera de ella. Es decir, lo que está acá es lo que vale, lo que está fuera no vale. Pregunta: ¿cómo pasan los modernistas del agnosticismo a la inmanencia? Respuesta: así es como avanzan. De uno a otro, la religión, ya sea natural o sobrenatural, debe, como cualquier otro hecho, admitir una explicación. Pero cuando la teología natural ha sido destruida, el camino a la revelación cerrado por el rechazo de los argumentos de credibilidad y toda revelación externa absolutamente negada, es evidente que esta explicación se buscará en vano fuera del hombre mismo. Por lo tanto, debe buscarse en el hombre, y dado que la religión es una forma de vida, la explicación debe encontrarse ciertamente en la vida del hombre. Así se formula el principio de la inmanencia religiosa. Pregunta: parece que los modernistas partidarios del agnosticismo solo pueden encontrar en el hombre y en su vida la explicación de la religión. Ahora bien, para explicar esta inmanencia vital,
¿qué ofrecen como primer estímulo y primera manifestación de todo fenómeno vital y en particular de la religión? Respuesta. La primera activación, por así decirlo, de todo fenómeno vital, y la religión, como se ha dicho, pertenece a esta categoría, se debe a una cierta necesidad o impulso, pero tiene su origen, hablando más concretamente de la vida, en un movimiento del corazón, movimiento que se llama sentimiento. Y de ahí ustedes podrán comprender cómo nos han llevado hasta el punto de creer que tenemos que entender la misa. Uy, yo no voy a esa misa porque no la entiendo. Uy, yo no sé ni lo que dicen. El padre, cuando voy a la parroquia y da la homilía, uy, me encanta porque dice cosas de lo que está sucediendo hoy por hoy en la política, en el fútbol, en el deporte. O me gusta la música que tocan. Todo es sentimiento. Y he tenido que insistir muchas veces que cuando incluso ustedes van a misa, o vamos a misa, vamos a elevar el espíritu y no el cuerpo. Bien, cerrando paréntesis. Pregunta. ¿De dónde, según esto, se origina el principio de la fe y, en consecuencia, el principio de la religión? Respuesta. Dado que Dios es el objeto de la religión, debemos concluir que la fe, que es la base y fundamento de toda religión, consiste en un sentimiento que se origina en una necesidad de lo divino. Pregunta. ¿Esta necesidad de lo divino, según los modernistas, pertenece al ámbito de la conciencia? Respuesta. Esta necesidad de lo divino que solo se experimenta en circunstancias especiales y favorables, no puede, por sí misma, pertenecer al ámbito de la conciencia. Pregunta. ¿Dónde está latente esta necesidad de lo divino? Respuesta. Primero está latente en la conciencia, o tomando prestado un término de la filosofía moderna, en el subconsciente, donde también se encuentra su raíz oculta e inadvertida. Vamos a terminar con la tercera parte, que es el origen de la religión en general. No sé si alguno de ustedes, si les preguntan en la calle, ¿qué es religión?, puedan contestar. ¿O cuál es tu religión? Bien, continuamos. Pregunta. Si alguien pregunta cómo es que esta necesidad de lo divino que el hombre experimenta en su interior se convierte en religión, ¿qué responden los modernistas? Respuesta. Los modernistas responden así. La ciencia y la historia están confinadas dentro de dos límites, uno externo a saber, el mundo visible, y el otro interno, que es la conciencia. Cuando se alcanza uno u otro de estos límites, no puede haber más progreso, pues más allá se encuentra lo incognoscible. En presencia de este incognoscible, ya sea fuera del hombre y más allá del mundo visible de la naturaleza, u oculto en el subconsciente, la necesidad de lo divino, según los principios del fideísmo, que fideísmo es la tendencia teológica que insistía especialmente en la fe, disminuyendo la capacidad de la razón para conocer las verdades religiosas. Recuerden que Juan Pablo II también nos habló en Fides de Radios, ¿no?, de nuestra fe, que la fe y la razón obviamente son las dos alas con las cuales subimos a Dios. Entonces, cuando ellos insisten especialmente en la fe, ¿no?, que despierta en un alma con propensión a la religión un sentimiento especial sin previo aviso de la mente, y este sentimiento posee implícito en sí mismo, tanto como su propio objeto como su causa intrínseca, la realidad de lo divino, y en cierto modo une al hombre con Dios. Es a este sentimiento al que los modernistas llaman fe, y es lo que consideran ellos el principio de la religión.
Entonces, hasta aquí, hermanos, hemos visto estos errores de los modernistas y obviamente las consecuencias graves para nosotros. Y no es necesario que nosotros debamos estudiar teología, porque también se dio no hace mucho la tendencia de moda de muchos laicos, particularmente mujeres, yo conocía en varios países, de que a toda costa estudiaban teología. Y obviamente con las graves sorpresas que algunas de ellas, desafortunadamente no todas, tuvieron que dejar de estudiar por las barbaridades que se enseñaban en las mal llamadas universidades católicas. Muchos perdieron la fe. Se hicieron modernistas, gnósticos, sentimentalistas. Bien, vamos a pasar al punto de las preguntas. Entonces, solo en un breve resumen, vamos a iniciar una serie de estudio sobre el catecismo del modernismo, que es de vital importancia para nosotros laicos, obviamente más para los sacerdotes. Ojalá vuelvan a estudiar. Pero nosotros tenemos la grave responsabilidad de autoformarnos. Desafortunadamente, ya hace muchos años no hay un lugar sano, entre comillas, donde se pueda estudiar, ni en Roma, peor en Roma. Teología modernista, filosofía modernista, no hay cómo. Cuando yo estuve haciendo el posgrado en la Universidad de Salamanca, en la Pontificia Universidad de Salamanca en Madrid, sobre la doctrina social, yo quise continuar con mis estudios en teología, pero un gran sacerdote, un buen sacerdote español, teólogo y filósofo, etcétera, él me recomendó, me dijo: Carlos, tienes que autoformarte, ya no hay cómo, sin riesgo a tu propia fe, que entres a estudiar en ninguna universidad, particularmente las católicas. Entonces, les paso a ustedes el consejo. La urgencia de que conozcamos este catecismo del modernismo nos va a ayudar de suma manera. Bien, veamos. El obispo Strickland está rompiendo el silencio. Oremos por él y como otros que están hablando pero no cruzan la línea, es decir, les falta una pequeña situación para ser completamente verdaderos. Pero animémosles y sostengámosles con nuestras oraciones. Y además sabemos, no sé si ustedes conozcan, pero se espera, es un mensaje de la Santísima Virgen María, una gran lucha, una gran batalla, dice ella, entre lo que ya se advirtió en Akita, de esta batalla entre obispos contra obispos, sacerdotes contra sacerdotes. Ayer, rápidamente, estamos conscientes que ya no hay profecías y todo está revelado, pero ahora hay cosas, detalles pequeños que salen a la luz, y ese era uno de los detalles, que se acerca una gran batalla entre los preferidos de la Santísima Virgen María. Y es bueno que se dé esto, créanme. Es bueno que ya ahora sí salgan del closet, pero que salgan del closet a defender a Dios, por quienes han dado la vida, porque no se hicieron curas ni religiosos para pertenecer a una misión o simplemente que su cabeza, a pesar de todas las herejías, blasfemias y cosas que haga, habrá que obedecerla. Roguemos, porque hay, como dije en el programa anterior, yo conozco una gran cantidad de sacerdotes que han sufrido, otros que continúan sufriendo, otros que tendrán que sufrir, esperemos, pero que den el paso que tienen que dar y que tomen la espada de la verdad y defiendan a Cristo y a su única iglesia. Así que, bien, en eso estamos, ¿no? Así es, pues don Jairo me pide que hagamos un programa de los dos testigos del Señor. Lo podemos hablar, obviamente voy a tratar de hacerlo esto en el programa, pero del remanente, porque aquí lo que quiero dedicarme con ayuda de Dios es
a formar. Es imperativo que estemos formados, porque si no, insisto, se ven tantos desastres en los 23 años de misión que he tenido. He visto, como les había dicho en algún programa, y lo digo esto públicamente, no por quitar o deshonrar, mejor dicho, a ningún sacerdote, no. Lo hago porque es una verdad a la que debemos prestar atención. Esto lo he hablado yo con varios obispos, pero a ellos ni fu ni fa, no les interesa. Cuando hablo de las graves cosas que hacen o dicen los sacerdotes, lo único que me dicen es, o lo que me han dicho, porque ahora ya no se me permite obviamente que vaya a ninguna parroquia, es cámbiate de parroquia. Le digo, pero están matando almas. No, tranquilo, cámbiate de parroquia. ¿Cómo no entonces, obviamente, tomar en serio nuestra propia formación? Insisto, hermanos, aprendan su catecismo, tengan en mano, al menos inicien con los 10 mandamientos de la ley de Dios. Es algo que es la brújula que debe guiar nuestra vida. Los exámenes de conciencia, las confesiones frecuentes nos van a ayudar, pero los 10 mandamientos deben ser esa brújula que marque nuestro camino. Y no cometan el error, insisto, aunque ya parezca cansón, de ir a preguntar al párroco o al sacerdote a donde se confiesen si lo que han hecho es pecado. No, es que es una mala confesión, es una confesión inválida, es sacrilegio, porque ustedes ya deben saber que lo que han hecho es pecado, porque si no, pues le invitan al padre a tomar un café y le preguntan, pero no es en la confesión donde ustedes van a arriesgar su alma, ¿no? Porque arriesgar por el mismo hecho que les he comentado, que muchos desafortunadamente desformados, porque no miro su interior, no juzgo su interior, pero sí juzgo las terribles falsedades que dicen y hacen o aconsejan a personas que están en tremendos pecados mortales y les aconsejan a seguir en ellos. Entonces no vayan, repito, a preguntar. Ustedes ya deben saber, Padre, mi última confesión fue hace tanto, he pecado en el primer mandamiento 7 veces, en el tercero, en el quinto, etcétera, sin entrar en detalles, a no ser que el mismo sacerdote les pida que ahonden un poco más para saber en realidad la profundidad de ese pecado y si es un pecado grave, pero no vayan a dialogar ni a preguntar. Por eso a veces incluso los confesionarios están llenos cuando hay gente que se demora 30 minutos exactamente. No van a confesarse, van a dialogar, a llorar, a qué sé yo. Pero no es ese el lugar. Tengan también consideración con otros que están en la línea. Todos queremos confesarnos. Dirección espiritual aparte. Confesión estricta, honesta, sincera, sin miedo. Que Dios perdona todo. A ver, esta pregunta la quiero poner aquí. Veamos, dice, consulta. Si la iglesia actual está tomada por la masonería y por gente inmoral, entonces ¿no cree usted que no deberíamos seguir más a esa gente y salir a luchar para sacar a esa gente de ahí? Bien, le agradezco su ímpetu, su celo por defender a Cristo y a nuestra madre, la iglesia, pero ya no es tiempo, ya no hay tiempo. Primero, hay una barrera, y esto lo deben saber, hay una barrera entre el sacerdote y el laico. Es una barrera infranqueable en el sentido de que en muchas ocasiones, al menos de mi experiencia en varios países, es difícil hablar con un sacerdote. Ellos, por su formación o mala formación o lo que sea, se sienten superiores, y lo son en realidad, por su dignidad, pero en cuanto a conocimiento se sienten superiores y descartan todo. A veces tienen la paciencia de escuchar y la educación de no contestar mal educadamente, pero otras veces es un descalabre. Por eso no recomiendo. Lo que he recomendado yo sí es a las mujeres.
a las mujeres que vayan y hagan lo que tienen que hacer. Como decía el venerable Fulton Sheen, ¿quiénes van a salvar a la iglesia? No los obispos, no los sacerdotes, no los jerarcas, serán los laicos. Y decía, lo que tienen que hacer es exigir que sus obispos se comporten como obispos y que sus sacerdotes se comporten como tales. Entonces, en eso la mujer tiene una mayor entrada, en el sentido de que por el mismo hecho de ser el sexo femenino, lo respetan, lo consideran y al menos escuchan. No es que vayan a hacer, pero al menos escuchan. Y Dios querrá que algo le quede. Pero en mi experiencia yo he hablado con sacerdotes en privado, etcétera, y no, ni fu ni fa. Así como les comenté en este caso del ejemplo que di esta noche de este sacerdote, pues lo que me dijo es que yo era casi un cuasi hereje y que por personas como yo la iglesia está mal, está dividida. Entonces no es el lugar. El lugar nuestro hoy, insisto, y no es un llamado a la dejadez ni a la sedia, no, es de rodillas, a rogarle a la Santísima Virgen que como madre de esos hijos suyos preferidos, predilectos, a través de nuestras súplicas, de nuestros sacrificios, de nuestros ayunos, cambie ese corazón y obviamente les lleve a la verdadera fe, a la verdadera religión. Están a tiempo, siempre habrá tiempo. Entonces oremos, la batalla ya no es frontal. Imagínense, estamos llevando esto desde 1908 y ni un santo como San Pío X pudo hacer y él dijo que ya no había cómo. Es desafortunado, pero ustedes saben por el libro del Apocalipsis que la gran mayoría de católicos o de que se creen católicos o que están en filas del catolicismo, obispos, cardenales, etcétera, serán condenados al infierno. Hay varios santos con visiones de obispos, cardenales en el infierno. No es algo nuevo que estoy citando. No es mi deseo. Cada alma le ha costado mucho al Señor y cada alma es digna de cualquier sacrificio. Nunca nos podríamos alegrar ni desear que nadie se pierda. Oremos. Nuestra batalla está ahí. Como laicos, está de rodillas a clamar al cielo por ellos. Y Dios escuchará nuestras súplicas. Voy a dar voy a hacer unos programas con ayuda de Dios para que se enamoren de la misa de siempre. En vez de darles a ustedes argumentaciones que tal vez parezcan negativas, sino que son verdaderas, es la verdad, quiero hacerles enamorar de la misa de siempre. Y solo para tratar de contestar en algo a la pregunta que me hace la señorita Adriana, debes saber lo que enseña la Iglesia, que para que haya la consagración verdadera, hay 4 cosas que se deben dar, a más de otras que son incluso de conocimiento de algunas personas, pero no de dominio público. Primero, que la materia debe ser como lo prescribe la Iglesia, ¿sí? El vino debe ser de acuerdo a lo que la Iglesia prescribe, las hostias deben ser también como la Iglesia prescribe, y la intención del sacerdote es que debe hacer lo que la Iglesia prescribe. Si se dan esas cosas, podemos pensar que hay consagración. Hoy por hoy es muy difícil que estas cosas se den. Primero, ya que hay muchos que no siguen lo que la Iglesia ha prescrito. Ya no siguen las rúbricas. Cada quien hace lo que considera oportuno o lo que le gusta a él o a los fieles. Lo que se hizo, ustedes saben, en el concilio fue llevar ya al clímax, a la ejecución de ese plan del modernismo que denunció San Pío X, cuyo objetivo principal, de acuerdo a lo que he leído, era destruir a la Iglesia a través de la destrucción del centro de su corazón, que es la Santa Misa. Gracias a Monseñor Lefebvre no lo lograron, pese a quien le pese, porque hay muchos buenos sacerdotes y buenos laicos que odian a la fraternidad San Pío X, odian con un odio demoníaco, como que les ha hecho algún mal, y muchos siguen
lo que Monseñor Lefebvre, por la gracia de Dios, preservó, que es la tradición, la religión de siempre, el dogma, la Santa Misa de siempre. Gracias a Dios por él. Entonces, ya no siguen las rúbricas, algo que no podía cambiar nadie, so pena de anatema, de acuerdo a una bula del Papa que codificó la misa. No la hizo porque mucha gente piensa que en el Concilio de Trento nace la misa tradicional o latina, o en latín. No, nace desde los apóstoles, desde Cristo. Lo que hicieron en el Concilio de Trento fue codificarla, que a través de la historia de la Iglesia el Espíritu Santo actuó, pero no para sacar o quitar, sino para mejorar, para dar más claridad al culto, tal como Dios lo quería, en el culto donde Él es adorado y glorificado. Lo codificaron so pena de anatema a cualquiera que se atreva a cambiar una iota. Esa es la situación en la que estamos, pero ya estaba profetizado la destrucción de la misa, el corazón de la Iglesia. Pero todavía hay, y se va a dar, como ustedes escucharon el viernes, los que han podido escuchar el programa del padre Kramer, experto en Fátima. El tercer secreto de Fátima hablaba de la destrucción de la misa por un nuevo rito, por una nueva iglesia. Ese es el hecho, y que los remanentes, celebrarán esa misa en casas, en catacumbas, pero en lugares escondidos, como ha sido ya también profetizado por varios santos, incluso por el cardenal Ratzinger, antes de ser Benedicto XVI, y luego cuando ya fue también insistió en que la iglesia verdadera, que la iglesia al final de los tiempos iba a ser un grupo mínimo de verdaderos católicos. En ese punto de la historia estamos, en el que tendremos que elegir si en seguir la religión de la bestia o afirmarnos en la tradición, en el magisterio bimilenario de la única Iglesia de Cristo, con las consecuencias que eso conlleva. Abandonarnos totalmente en Dios, confiar totalmente en Él. Entonces, queridos hermanos, pues este ha sido la primera parte de estos programas que vamos a hacer sobre el catecismo del modernismo. Aprovechen a formarse, tomen apuntes si desean. Al final, si Dios nos da salud y vida, les daré llegar todo el libro en castellano. No lo hay, al menos no me he topado yo en estos años con un libro traducido al castellano o al español. Solo hay en inglés, francés, el original y el inglés. Y ahí tendrán para aprenderlo. Bien, así es, en el concilio cambiaron todo. Yo coloqué una foto con los años y todo lo que fue cambiado, los sacramentos, oraciones, etc. Es ese plan, recuerden, que ya San Pío X nos avisaba, profetizó. Luego Pío XII tuvo esa visión mientras caminaba en los jardines del Vaticano de cómo iban a actuar, de lo que iba a pasar en la iglesia. Luego viene, obviamente, las consecuencias de haber callado la revelación del tercer secreto de Fátima y las profecías y todos los mensajes que nos ha continuado dando la Santa Madre de Dios, nuestra Madre, corredentora y medianera de todas las gracias, a través de Akita, Garabandal, etc. Así que, bienvenidos. Si no lo sabían, estamos al final de los tiempos. Estamos tratando y debemos esforzarnos mucho por ser parte de ese remanente. No lo somos. Nadie podría atreverse a asegurar que somos remanente. No lo somos. Solo Dios lo juzgará. A nosotros nos toca luchar día a día. Tenemos ya la puerta el día miércoles para empezar estos 40 días, que ya lo empezamos hace 2 semanas en la 70ª, pero para empezar a vivir con radicalidad nuestra fe. Mañana, 17 de febrero,
aparte de que es la víspera del miércoles de ceniza, en la historia de la Iglesia, en la tradición, se celebra también la sagrada faz de nuestro Señor. Oremos. Ya colocaré algo en el canal para que ustedes hagan la oración en desagravio al santo nombre de nuestro Señor y en desagravio a todas las herejías, blasfemias con las cuales Él es ofendido, que ya nos dijo la Santísima Virgen María en Fátima también, los primeros viernes. Desagravio al Sagrado Corazón. Así que a vivir fuertemente su fe, queridos hermanos, a correr esa carrera que San Pablo nos dice, no sea que nos quedemos al último, sabiendo que debíamos que ganar esa última carrera de nuestra vida. Olvidémonos del pasado. Si ya lo hemos confesado, todo en manos de Dios. Empecemos una nueva vida. Lo que Dios nos dé, si nos va a permitir vivir el aviso, el milagro y el castigo, Él nos dará las herramientas. Lo que nos toca a nosotros es vivir esta noche, mañana, si nos da el mañana, en santidad, nada más. Cada día, con todos los dolores y las pruebas que nos toque vivir. Nada más. Más allá no es de nuestra incumbencia. El mañana para nosotros no existe. En unión de oraciones. Y espero les sirva este programa para su propia autoformación. Y que sean esos valientes guerreros de la Armada Celeste de la Santísima Virgen María bajo el mando de San Miguel Arcángel. Muy bien. En unión de oraciones. Y hasta pronto.